En mayo de 2018 en Argentina, los vecinos de un partido llamado Almirante Brown en la ciudad de Buenos Aires encontraron a una niña perdida. Lo que en principio parecía un caso de negligencia se terminó convirtiendo en uno de los asesinatos que más ha impactado al país, ya que la persona que llegó a recoger a la niña de la comisaría tenía un secreto muy horrible que había estado guardando en las últimas horas. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Argentina, el de Marcela Coronel. Acompáñenme a ver todos los detalles. Marcela Coronel nació alrededor de 1985 en Argentina y creció en este país junto a su madre, María, y su hermana Lorena. Sobre sus primeros años de vida existe muy poca información, pero sí se sabe que con el paso del tiempo decidió orientar su vida profesional al área de la salud. Marcela entonces se convirtió en enfermera y comenzó a trabajar en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Su profesión terminó ocupando parte importante de su vida, y quienes trabajaron junto a ella la recordaron como una mujer comprometida, con una muy buena calidad humana y muy cercana a su entorno. Años después de comenzar su trabajo como enfermera, conoció a un hombre llamado Gabriel Guevara Martínez, 9 años menor que ella, y la relación avanzó, hasta que ambos comenzaron a convivir en una pequeña vivienda situada en Longchamps, en el partido bonaerense de Almirante Brown. De esta relación, Marcela quedó embarazada y aproximadamente en 2016 nació Luciana. Desde entonces ambos continuaron trabajando y organizando las jornadas de cuidado alrededor de su hija, la cual fue recibida muy bien por ambas familias. Para 2018, cuando pasaron los hechos que vamos a narrar hoy, Marcela tenía 33 años y llevaba alrededor de 4 años siendo la pareja de Gabriel. Desde el exterior mantenían una rutina aparentemente normal. Marcela trabajaba, Gabriel también, ambos se cargaban de la niña y la pequeña también se cuidaba al cuidado de otros familiares. Pero la normalidad de la familia se perdió el 28 de mayo de 2018. Ese día por la mañana una mujer se levantó y vio que en el patio de su casa, pegada a una columna, había una pequeña niña. La niña se miraba muy bien, estaba aseada, peinada, tenía ropa limpia. Realmente no parecía una pequeña que hubiese estado en la calle mucho tiempo. La niña lloraba, se sentía mal, no se comunicaba y la mujer, la dueña de la casa, comenzó a ponerse muy nerviosa. No sabía cómo había llegado esta pequeña al lugar. Comenzó a ver que cerca de ella solamente había una bolsa con 2 pañales, así que decidió dar aviso a una vecina que a su vez dio aviso a las autoridades. A la niña se la llevaron a una comisaría de policía y su fotografía comenzó a circular por las redes sociales. Increíblemente, unas horas después, un hombre llegó a la comisaría para decir que la niña era su hija. Este hombre era Gabriel y la niña era Luciana, la hija que él tenía con Marcela. Así dio inicio a uno de los casos que más ha impactado a Argentina y que también más ha dividido a la opinión pública. Gabriel comentó que esto era algo muy extraño. Dijo que la niña para ese momento tenía que estar al cuidado de su madre. Él explicó que Marcela estaba trabajando en el hospital el turno de la tarde, así que ella y Luciana se quedaban juntas toda la mañana. Y luego de eso, Marcela se preparaba para ir a trabajar y dejaba a la niña al cuidado de algunos familiares. Pero Gabriel repitió bastante que en ese justo momento donde la niña fue encontrada, tenía que estar al cuidado de su madre. Evidentemente, las autoridades comenzaron a pensar que tal vez algo malo le había pasado a Marcela. Gabriel se trató de comunicar con ella, pero no logró obtener una respuesta. Las autoridades entonces decidieron ir hasta la casa. Una vez llegaron a la casa, las autoridades comenzaron a tocar. Esto evidentemente para ver si tal vez Marcela estaba dentro, se había quedado dormida y no se había dado cuenta que la niña había salido. Había como muchas hipótesis en ese momento de lo que podría haber pasado, pero no obtuvieron respuesta, así que decidieron entrar prácticamente por la fuerza. Dentro de la casa, en un principio no encontraron nada que les llamara la atención, pero cuando fueron al patio encontraron una pequeña habitación que la familia utilizaba casi como un trastero, como un lugar para guardar cosas.
En ese momento, en ese lugar, encontraron el cuerpo de Marcela. Estaba envuelta en una frazada y se podía ver que tenía varios golpes en la cabeza. Las autoridades entonces comenzaron a interrogar a Gabriel, su esposo. Él dijo que la última comunicación que había tenido con ella había sido más o menos a las 9 de la mañana de ese día. Comentó que ese día le tocaba a la hermana de él cuidar a la pequeña Luciana, pero dijo que Marcela le había enviado un mensaje diciéndole que no era necesario que su hermana llegara a la casa porque ella iba a llevar a la niña con unos familiares. Rápidamente las autoridades pensaron que tal vez la pareja tenía alguna deuda pendiente o alguna persona quería cobrar venganza, pero mientras fueron viendo el entorno de Marcela se dieron cuenta que esto no era así. Ella era una mujer muy responsable con su trabajo y se llevaba muy bien con todas las personas que tenía a su alrededor, lo cual hacía todavía más complicada la tarea de las autoridades. Luego de encontrar a la mujer, el cuerpo fue llevado para que le hicieran todos los análisis correspondientes. Las lesiones que presentaba en su cabeza indicaban que había sido golpeada con un objeto contundente y con filo. Una de las posibilidades que se barajó en ese momento era que la persona que la había matado había utilizado un hacha. Sin embargo, trataron de buscarla y no la encontraron. Dentro del baño además apareció una evidencia que llamó la atención de los peritos. En un recipiente con agua había un pantalón corto deportivo con aparentes manchas de sangre. Gabriel reconoció que esa prenda era de él, por lo cual fue recogida para llevar distintos análisis. También comenzaron a examinar las condiciones en las que se había encontrado la vivienda, las cuales llamaban mucho la atención. En la casa no había evidencias de que alguien hubiese entrado por la fuerza o por alguna puerta o ventana. Además, las llaves de Marcela estaban dentro de su casa, y solamente ella y su esposo disponían de una copia. Los peritos entonces incautaron distintos elementos para analizarlos, entre ellos dispositivos electrónicos y prendas pertenecientes a Marcela y a Luciana, además del teléfono de Gabriel y la ropa que llevaba puesta ese día. Había un detalle que resultaba también un poco raro: el teléfono de Marcela no estaba en la vivienda. En ese momento la investigación comenzó a cerrarse en torno a Gabriel. Como les digo, era bastante raro todo lo que había dentro de la casa, o bueno, lo que no había en sí. Recordemos que las llaves estaban dentro, no había entrada forzada y no parecían faltar muchas cosas en la casa. Pero Gabriel tenía su propia hipótesis en ese momento que evidentemente no lo incluía a él. El hombre comentó que él trabajaba como guardia de seguridad en un centro que ayuda a que personas con problemas de drogas o con problemas de todo tipo se reinserten en la sociedad. Quiso dar a entender que él trataba con mucho tipo de personas, algunas de estas eran peligrosas, por lo cual él decía que tal vez la vivienda había sido objeto de un robo por parte de alguien de este centro. Dijo que faltaba dinero en efectivo. Además de eso, también dijo que tal vez no había sido una persona que había robado, sino que todo había sido producto de alguna amenaza. Comentó que en una que otra ocasión sí había sido amenazado por alguno de los internos, y además de eso dijo que el día que pasaron los hechos le habían pinchado las llantas de su motocicleta. Pensaba que tal vez alguna persona de estas había entrado a su casa para vengarse de él. Además, dijo que él tenía otras hipótesis más, pero que dejaría que las autoridades hicieran su trabajo. Al final de cuentas, Gabriel seguía siendo el principal sospechoso. No había ningún solo rastro en la casa que indicara que una tercera persona había entrado a la vivienda. Había otra cosa también, y era que Gabriel decía que él había estado trabajando esta mañana. Las autoridades decidieron ir a corroborar esta información y en efecto esto era así. Gabriel había llegado a su puesto de trabajo en el centro a las 7 de la mañana. Y como él había dicho que había recibido la última comunicación de Marcela a las 9, pues era prácticamente improbable que él le hubiese quitado la vida. Además de eso, se realizaron varias entrevistas en los alrededores y los vecinos aportaron más información. Una vecina contó que su sobrina había observado a un hombre desconocido en la vivienda de Marcela. Otros residentes también recordaron haber visto a una persona robusta, aparentemente mayor, fumando en las inmediaciones, y aseguraron que no era alguien habitual en el barrio. A esa declaración se le sumó la de un taxista de la zona, quien afirmó haber visto a Marcela caminando por la calle con Luciana en sus brazos alrededor de las 8 de la mañana. Los investigadores tomaron nota de todos estos testimonios, y mientras estas declaraciones eran analizadas, la noche del martes 29 de mayo apareció una evidencia mucho más concreta. 3 jóvenes se acercaron a los agentes para entregarles una bolsa de supermercado que habían encontrado en una esquina, junto a un muro perimetral. En su interior había un pantalón de mezclilla de color azul.
una chaqueta roja con manchas y un guante de látex también de color azul. Este último llamó la atención, porque en la vivienda de Marcela había una caja de guantes del mismo tipo y color. Las prendas entonces fueron enviadas a un laboratorio para determinar a quién pertenecían. Los investigadores tampoco dieron por terminado el trabajo dentro de la casa, y se hicieron inspecciones con luminol en distintos sectores. Los resultados comenzaron a llevar la investigación a una hipótesis muy diferente a la de un robo. Los rastros indicaban que Marcela no había sido atacada en el depósito donde apareció su cuerpo, sino que la agresión había empezado en la sala comedor, y después se pensaba que se había llevado el cuerpo de Marcela hasta la habitación donde fue encontrada. Además, los primeros resultados forenses llegaron y permitieron comprender toda la violencia que la mujer había recibido. Marcela tenía distintas lesiones en la cabeza y la policía seguía buscando el arma del crimen. Sin embargo, esas heridas no habían provocado directamente su muerte. Se estableció que Marcela había sido asfixiada. Habían presionado alrededor de su cuello un lazo y posteriormente le habían obstruido la nariz y la boca. El examen permitió además acortar el momento en el cual había sucedido el ataque. Los forenses calcularon que a Marcela le habían quitado la vida la madrugada del 28 de mayo, muchas horas antes de que su hija apareciera y muchas horas antes de que Gabriel fuera a la policía, y además de eso, muchas horas antes de la última vez que él supuestamente la había visto. Además, debajo de las uñas de la mujer habían quedado restos de piel, y se ordenó tomar varias muestras, incluidas de Gabriel, esto para hacer análisis genéticos y poder comparar las muestras del hombre con el material biológico recuperado. Esta nueva franja horaria obligaba a las autoridades a reconsiderar todos los testimonios recogidos. Recordemos que hubo un taxista que dijo que vio a Marcela con su hija a las 8 de la mañana, y esto era prácticamente imposible. Al final se podía comenzar a llegar a las siguientes conclusiones. Marcela había sido atacada dentro de la vivienda, su cuerpo había sido trasladado al depósito y había una persona que había intentado limpiar la casa. Obviamente la pregunta ya en este momento era ¿dónde había estado el esposo de Marcela durante ese tiempo? Porque si bien se había presentado durante la mañana al trabajo, él había estado en casa en la madrugada y en la noche, dicho por él mismo. Y mientras las autoridades trataban de darle una respuesta a esta incógnita, comenzaron también a revisar las cámaras de seguridad. Era muy importante determinar cómo la pequeña Luciana había aparecido en la vivienda de aquella mujer. Y se pudo ver que más o menos a las 10:12 de la mañana de ese día, Luciana había llegado al sitio acompañada de un hombre que no era su padre Gabriel, pero sí su tío, un chico llamado Pablo. Pablo Daniel Guevara tenía 31 años y su aparición hizo que los investigadores comenzaran a revisar todos sus movimientos. Durante los días siguientes reunieron todo tipo de elementos y se profundizó en las versiones contradictorias que había dado Gabriel. Finalmente se consideró que existían motivos para avanzar a ambos, y la noche del sábado 9 de junio, 2 semanas después del crimen, Gabriel y Pablo fueron detenidos. Durante los procedimientos se secuestraron varios dispositivos electrónicos para que las autoridades reconstruyeran el crimen, pero entre estos dispositivos estaba el teléfono celular de Marcela, el cual, como les dije y recuerden, había desaparecido de la vivienda. Además de eso, también fue recuperada su tarjeta de ingreso al hospital. Que Gabriel tuviera aquellos objetos en su posesión lo ponía en una posición comprometida. Si bien su coartada laboral mostraba que él había ido al trabajo, pues obviamente no le servía para las horas de la madrugada. La situación de Pablo era diferente. Los investigadores necesitaban determinar si había participado o no en el ataque, o si solamente había sido mandado a dejar a la niña perdida. Así, mientras avanzaban los análisis, surgió una versión inesperada dentro de la propia familia. Daniel, padre de Gabriel y Pablo, habló directamente del caso y de sus hijos. Según él, Gabriel era inocente y el responsable de todo había sido Pablo. Daniel sostuvo que Pablo había entrado en la vivienda con la intención de robar y que Marcela lo había sorprendido. Para respaldar sus sospechas, habló de que su hijo tenía problemas económicos, que había conflictos familiares y que él había sido policía. Sin embargo, solamente era una versión de los hechos que no se sustentaba con pruebas, y la justicia todavía tenía que escuchar a los 2 hombres que estaban detenidos. El primero en dar su versión fue Gabriel, y sorprendentemente terminó dando la misma versión que su padre,
Dijo que Pablo era un hombre violento, que tenía problemas económicos y que necesitaba dinero, y que había sido él quien había participado en los hechos. Gabriel seguía diciendo que él tenía la coartada de haber estado en su trabajo y que había cámaras de seguridad que lo comprobaban. Pero, como ya sabemos, había algo aquí que no cuadraba y era la hora de la muerte, que se había dicho había sido la hora de la muerte de Marcela. Aunque Gabriel seguía diciendo que su hermano había entrado a robar a la casa, no había ninguna prueba que corroborara esto. Y vamos a decirlo así, lo que dijo Gabriel sí que se ceñía un poco más a la versión oficial. Él dijo que el día anterior a que se encontrara el cuerpo de Marcela, su hermano lo había llamado entre las 2 y las 5 de la madrugada, no recordaba bien qué hora era, y le había dicho que por favor lo ayudara. El hombre había acordado ir al día siguiente. Como podemos ver aquí, esto sí es bastante importante porque la historia de Pablo sí concuerda con el informe forense. Pablo comentó que su hermano le pidió que se llevara a la niña a un lugar alejado y él al otro día, simple y sencillamente, hizo lo que su hermano le estaba pidiendo. Comentó que si bien había tenido un pasado un tanto conflictivo, en ese momento estaba tratando de hacer las cosas bien y que él no le había hecho daño a Marcela, que nunca hubiese pensado en hacerlo, ni a ella ni a la pequeña Luciana. La fiscalía consideró que las evidencias señalaban a Gabriel como responsable y a Pablo como una persona que simplemente había intervenido. Sin embargo, quedaba una cuestión principal en el caso: ¿qué había pasado en la vivienda aquella noche? Así, mientras la investigación avanzaba, las autoridades se dieron cuenta que la relación que parecía normal desde fuera tenía una serie de conflictos. Varios compañeros de Marcela señalaron que ella había hablado de situaciones de pareja muy violentas, y su entorno también describió una relación que ya estaba deteriorada, marcada por discusiones fuertes y comportamientos que Gabriel tenía contra Marcela y que le habían hecho replantearse su futuro con él. Las sospechas adquirieron más relevancia cuando los investigadores revisaron los antecedentes de Gabriel. Existían denuncias anteriores contra él por violencia de género, un elemento que era bastante importante en ese momento. También se señaló que Gabriel le era infiel a Marcela, y de acuerdo con las personas cercanas a ella, estos rumores ya habían llegado a sus oídos, y estaba pensando en terminar para siempre la relación. La información obtenida de los teléfonos profundizó esta línea, ya que las comunicaciones mostraron que la pareja tenía una relación deteriorada, y también los mensajes reforzaban la versión de que Marcela quería separarse, ya que mientras ella asumía buena parte del cuidado de Luciana, Gabriel acostumbraba a salir por su cuenta y hacer sus cosas como él quería. Ya con todas estas evidencias, los hermanos fueron llevados ante la justicia, y en julio de 2018, luego de analizar todo lo que había sucedido, se determinó que ambos debían permanecer detenidos y se dictó prisión preventiva. Quien tenía la situación más grave era Gabriel, que quedó acusado por homicidio agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en contexto de violencia de género. Pablo, por su parte, fue ligado al proceso por su participación y su responsabilidad. La situación de la pequeña Luciana también tuvo que resolverse. Con su madre sin vida y su padre detenido, la pequeña quedó al cuidado de su familia materna. El juez aplicó la ley Brisa, creada para otorgar una reparación económica a hijos de víctimas de feminicidio. Sin embargo, el acceso a esta ayuda no fue inmediato. Para 2020, la familia seguía esperando recibir esta ayuda económica y además el juicio también seguía en espera. Se esperaba que empezara en agosto de ese año, pero las audiencias no llegaron a realizarse en las fechas previstas. Pasaron más de 3 años desde el día de los hechos y el proceso comenzó el 3 de noviembre de 2021. Durante las audiencias, familiares y amigos fueron llamados a declarar, y sus testimonios permitieron profundizar en la relación tóxica que existía entre Gabriel y Marcela. También durante el juicio declararon distintas mujeres que habían recibido comportamientos violentos por parte de Gabriel. Sus testimonios fueron utilizados para mostrar que había situaciones de violencia a su alrededor. La Fiscalía también presentó su interpretación de lo sucedido, con una línea del tiempo y una cronología bastante exhaustiva. Para la Fiscalía, esa noche en la casa se había dado una discusión, específicamente porque Marcela le anunció a Gabriel que lo iba a dejar y él no pudo soportarlo. En medio de esta discusión todo se tornó físico. Gabriel lastimó a Marcela primero en la cabeza y viendo que ella aún estaba con vida,
le comprimió el cuello para que ya no respirara. Cuando se dio cuenta que ya estaba muerta, la envolvió en la frazada y la llevó hasta la parte de afuera de la casa, a esa habitación que usaban como bodega, y luego de eso se puso a limpiar todo en el lugar. Le escribió a su hermano para pedirle ayuda y al día siguiente se fue a trabajar como si nada hubiese pasado. Mientras tanto, la defensa de Gabriel seguía diciendo que Pablo era el culpable, pero para ese momento no tenían ni una sola prueba. Pablo al final simplemente estaba siendo juzgado por haber ayudado a su hermano, pero no por ser autor intelectual de los hechos. Con todo esto, luego de algunas semanas de juicio, este llegó a su fin. El 9 de noviembre de 2021, el tribunal dio a conocer su decisión. Los jueces rechazaron la versión con la que Gabriel había intentado responsabilizar a su hermano y lo declararon culpable de haberle quitado la vida a su esposa. Fue condenado entonces a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por haber sido cometido contra una mujer en un contexto de violencia de género. Para la justicia, Gabriel había sido el autor del ataque y su llegada al trabajo a las 7 de la mañana no demostraba su inocencia. La situación de Pablo tuvo otro desenlace. El tribunal lo consideró acreditado para haber intervenido después del crimen y por realizar acciones destinadas a ayudar a su hermano. Sin embargo, no recibió una condena por encubrir a Gabriel. La legislación argentina contempla una excusa absolutoria para determinados casos, y debido al vínculo entre los hermanos, Pablo fue absuelto. En el mismo proceso también se le juzgó por otro hecho, un hurto agravado, y recibió una pena de 3 años y 6 meses de prisión. Por su parte, a Gabriel le dieron la cadena perpetua. Y así terminó uno de los casos más impactantes de Argentina. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy duro, que al final obtuvo una sentencia, a mi parecer, para uno de ellos ejemplar. Realmente nunca se va a saber con exactitud qué sucedió. Y hay una pregunta que quedó en el aire que yo siempre me hacía cuando estaba haciendo el guión, y era: ¿le avisó Gabriel a Pablo de lo que había pasado o simplemente le dijo llévate a la niña y la dejas por ahí? Realmente pues todo eso quedó un poco en el aire, pero al final 2 sentencias, una de prisión perpetua y otra bastante corta. Al final Pablo se benefició de esto, de que pues se podían encubrir entre familiares y bueno, siempre hay leyes para todo, pero al final al menos uno de estos hombres no volverá a salir de la cárcel. Lamentable que Luciana se quedara sin sus padres, pero esperamos y sabemos que la familia de su madre la criará de la mejor manera. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.